temas importantes de finales de la semana pasada y que llamó la atención, desató la polémica, fue la impugnación del consejero del Instituto Nacional Electoral, Benito Nasif, sobre su negativa de la reducción del 10% del salario de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Recordemos que el instituto había dado a conocer una serie de medidas de austeridad en cara a la crisis que se vive en este momento en el país, después del gasolinazo, después del peso frente al dólar, etcétera. Bueno, el INE había hecho algunas propuestas de austeridad. Llamó la atención la semana pasada que este consejero, Benito Nasif, dijera: bueno, yo levanto la mano, yo voy a impugnar esta reducción, voy a impugnar específicamente esta medida. Está en la línea, así las cosas, el consejero Benito Nasif. Gracias, consejero, por estar por acá. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, Javier, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchen. También nos da gusto saludarlo. Bueno, pues, consejero, la verdad es que hemos tratado, por supuesto, de dar a conocer el comunicado, la impugnación que usted publicó a finales de la semana pasada, pero qué mejor que escucharlo de su propia voz. ¿Por qué Benito Nasif no está de acuerdo con la reducción del 10% de su salario como consejero del Instituto Nacional Electoral? Bueno, yo he presentado una apelación ante el Tribunal Electoral porque creo que es necesario que este órgano, que es el encargado de revisar la legalidad y la constitucionalidad en los acuerdos, decisiones del INE, intervenga en este asunto, Javier, porque pues la medida que se anunció y luego se concretó en unos acuerdos, pues contraviene lo que dispone expresamente la Constitución. La Constitución dice en el artículo 5 que nadie podrá ser privado del fruto de su trabajo, salvo que medie una acción judicial. El artículo 123 dice que los salarios de los servidores públicos no podrán ser disminuidos durante la vigencia del presupuesto. Y luego el artículo 127 de la Constitución dice que los salarios o las percepciones de los servidores públicos son irrenunciables. Entonces creo que ante esto que está como de forma muy contundente establecido en la Constitución, es necesario, para dar certeza, que el tribunal se pronuncie, determine si es legal lo que se aprobó en el INE y le dé claridad a este asunto hacia adelante. Esto es importante porque hay precedentes de acuerdo con los cuales estos ahorros que se generarían, pues realmente no se pueden disponer de ellos porque dado que el salario es irrenunciable, pues tienen que estar preparados para que eventualmente, si alguien lo solicita que se lo paguen después de que no se lo estuvieron dando por un tiempo, tendrían que estar los fondos ahí. Entonces, dado todos estos problemas jurídicos, Javier, es necesario que haya certeza si se puede hacer o no se puede hacer, y creo que la forma de aclararlo es presentando un recurso ante el tribunal, y que sea el tribunal el que tiene la última palabra, pues el que determine y establezca con claridad si esto se puede hacer o no. Hay otras medidas de austeridad, yo creo que eso es lo importante, porque esta tiene un impacto realmente menor. ¿De cuánto es el impacto de la reducción? Es de 11 millones de pesos para una institución que tiene un presupuesto de 11 mil millones de pesos, un presupuesto operativo. Realmente es una cosa menor en términos de su contribución al ahorro, pero que creo que tiene enormes complicaciones legales que deben resolverse de esta manera. Esta es la forma en que nuestras instituciones funcionan. Claro, pero a ver, consejero, le preguntaría específicamente, ¿sí? Esto nos lo habían dicho incluso especialistas, nos lo habían dicho en el programa, nos habían dicho: oigan, este tema de la reducción es inconstitucional, o sea, todos aquellos los servidores públicos que están diciendo que me voy a reducir y tal, es inconstitucional. Entonces, no es algo que haya descubierto Benito Nasif, sino que es algo que se sabe y es algo que es un proceso legal que no se puede hacer.
¿Esto no se comentó antes entre los consejeros? ¿No habló Lorenzo Córdoba con ustedes? ¿Ustedes no tuvieron la posibilidad de decirle, oye, a ver, por aquí no es, vamos a ver esto? ¿Cómo se tomó esa decisión de la reducción cuando no había consenso? Pues hubo, por supuesto, discusiones. El Consejo General del INE es un órgano plural y yo advertí esta situación. Y lo que prevaleció, creo, fue la buena intención, Javier, el buen deseo de contribuir con un gesto de austeridad a el fortalecimiento de las instituciones, lo cual me parece que es aplaudible, pero creo que también nos pone en una situación delicada porque estamos obligados en el Instituto Nacional Electoral a apegarnos al principio de legalidad. Entonces, por eso a mí me parece que lo más prudente es que ahora el tribunal aclare las cosas. Y si eso se puede hacer, adelante, ¿sí? Y si no, que creo que es lo mejor, que se busquen otras opciones para generar ahorros y efectivamente regresarlos a la tesorería de la Federación para que estos se usen en otras cosas que tengan mayor utilidad para la gente. Creo que la gente en general tiene una percepción muy negativa de la forma en que se usan los recursos y quiere ver verdaderos esfuerzos de parte de las instituciones públicas para que se aprieten el cinturón y pongan la austeridad en práctica. Y yo creo que ahora el INE tiene la oportunidad de hacerlo y de aprovecharlo, y mientras tanto dejar que este asunto se ventile en los tribunales y quede claro si se puede hacer o no. Consejero, le saluda Gabriela Barkentin. Entiendo la parte técnica del argumento y como decía Javier Risco, aquí lo estuvimos platicando también la semana pasada con algunos especialistas en esta materia, decían justo lo que usted dice, bueno, pues hay un tema ahí hasta constitucional, etcétera. Pero lo que no podemos negar es el impacto simbólico de todo esto. Y entonces usted dice, bueno, sí, obviamente hay otras formas en donde se puede ahorrar más, en donde el propio Instituto Nacional Electoral podría tener un ahorro mucho más significativo si hace otro tipo, digamos, de recortes. Incluso por ahí alguien decía, bueno, es que hay otro tipo de dispendios en el Instituto Nacional Electoral donde se puede cortar, pero no podemos negar que el tema del salario, de las prestaciones, es delicado para la gente. Y obviamente las reacciones, y usted las ha de haber visto, de mucha gente es, claro, lo que pasa es que no quiere renunciar a eso que gana, no quiere renunciar al dinero que recibe como persona. ¿Y cómo vamos a compaginar esto? Es decir, hay un argumento técnico, pero sin duda hay una afectación simbólica en decir, claro, como gana una la nota, no quiere renunciar a esa la nota. Bueno, sí, yo sabía que al momento de recurrir al tribunal, mis motivaciones serían cuestionadas. Por esa razón, yo no opté por presentar un juicio de amparo que solo me beneficiara a mí. Lo que hice fue un recurso de apelación que técnicamente se conoce como juicio para protección de derechos políticos, para que el tribunal revisara la medida en sí misma, sin la forma en que, digamos, personalmente afecta a los individuos. Eso es lo que yo cuidé de hacer. Había otra vía para hacerlo, buscando un amparo, pero yo no estoy en contra per se de la disminución de los salarios. Lo que creo es que las medidas de ahorro, las medidas de austeridad deben hacerse dentro de la Constitución y de la ley. Me parece que se comparte el simbolismo al que te refieres, de austeridad, de poner de tu parte para que la economía del país se reencauce en una dirección más positiva, pero por otro lado, creo que también hay otro simbolismo implícito que a mí me preocupa, y es el de que una institución se ponga por encima de la Constitución y la ley. Sí.
Sí, claro. Bueno, pues me parece que es un argumento... Perdón, nada más, aquí hay un montón, se pueden imaginar, y sé que lo sabe, consejero, pero la reacción, obviamente, de nuestros radioescuchas, pues es muy fuerte en ese sentido, ¿no? Dice, comparen el salario, lo que ganan ustedes con lo que gana el resto de la población. Es decir, hay un resquemor, digamos, con este tema que, insisto, por más que tenga un argumento técnico que lo tiene y un argumento legal que lo tiene, hay, insisto, esta parte simbólica que no podemos de no dejar ver. O sea, hay una propuesta por parte de usted, consejero, de decir, a ver, no se puede tocar el presupuesto por ley, no se puede bajar tal. ¿Por qué no lo hacemos de la manera, o sea, lo que usted dice es, hagámoslo de la manera correcta? No podemos estar por encima de la Constitución. ¿Y tú tendrías algún tipo de propuesta, tal vez para el presupuesto del próximo año? Bueno, mira, estamos revisándolo, tenemos que aprobar a finales del mes de febrero, a propuesta también de la Junta General Ejecutiva, una serie de medidas de austeridad. Y yo creo que por primera vez en su historia, lo que el INE debe de hacer es proponer un objetivo, una meta de ahorro, ¿sí? Al año, que lo conseguirá revisando, no programas de dispendio, en eso no estoy de acuerdo con lo dicho por ustedes, pero programas que no sean prioritarios, que en un contexto de austeridad, pues decir, bueno, puedo prescindir de esto por ahora, generar ahorros, y eso restituirlo a la tesorería de la Federación. Creo que hay que hacer un análisis cuidadoso de eso y aprovechar esa oportunidad. Claro. Mientras tanto, que el tribunal determine, bueno, esto se puede hacer o no, y creo que al final del día, pues los salarios tienen que estar establecidos en la ley, y en el presupuesto. Entonces, ese procedimiento tiene que pasar necesariamente por el Congreso de la Unión. Claro. Consejero, ¿cómo van de tiempos? ¿Cuándo se da una resolución por parte del tribunal? ¿Cuándo la espera usted? Bueno, apenas el recurso se presentó el jueves de la semana pasada, y pues el tribunal tendrá que admitirlo. Yo calcularía que es una cuestión de semanas. Bueno, pues ahí está, es la voz de Benito Nasif, consejero del Instituto Nacional Electoral, después de esta impugnación de la reducción del 10% del salario de los consejeros. Consejero, gracias de verdad por estar por acá en esta mañana. Yo les agradezco mucho la oportunidad. Muy buenos días. Buenos días, pues ahí está la voz de Benito Nasif. Sí, y es mucha gente la que está protestando. Y sí, lo decíamos aquí, lo platicábamos con Javier Tejado, ¿te acuerdas? Que sí. Javier Tejado decía que sí, cuidado, porque no se puede renunciar, digamos, de una manera tan inmediata al salario, ni puede ser una decisión de quien lo percibe. Pero yo insisto, hay una parte simbólica muy importante. Sí, en el momento en el que yo digo, es que lo que yo voy a impugnar es la reducción de mi salario. Por mucho que haya una argumentación técnica y jurídica detrás, que estamos claros que la hay, la sensación es que no hay un gesto de solidaridad. En estos tiempos en donde se están esperando gestos de solidaridad. No sé si era el momento para hacerlo, no sé si era la forma para hacerlo, ya lo sabrá el consejero Nasif, pero bueno, pues nosotros ahí lo pusimos sobre la mesa. Te podrás imaginar todos los comentarios que estamos recibiendo de nuestros muy queridos radioescuchas, a los cuales, por supuesto, pues agradecemos que se comuniquen con nosotros. Sí, es el tema y la polémica de ¿es válido un buen gesto, una buena intención por encima de la ley? Está buena la polémica. Buena. Pero qué importante era. La que tengo frío soy yo, fíjate. La que tiene frío soy yo. Ponle por favor más aire, por favor, querido. No. Te pido menos 15 Pero te grados. Mi voz cómo está de limpia y todo. Soy una persona joven y juvenil. En cambio aquí el pobre Risco está desde hace rato así. Como abuelito. La pura verdura nos escribe, ¿qué tal? La pura verdura, también ustedes se pasan, la pura verdura. Es que es buenísimo, de verdad ustedes, lo que nos hacen decir. No es el INE México el que tome medidas, son sus funcionarios los que no quieren dejar de percibir que es cínico. Sí, este es el tema, ¿no? Este es el tema, por mucho que se explique y por mucho que haya un trasfondo evidentemente técnico y jurídico a lo que nos está diciendo en este momento el consejero Nasif, pues la sensación está del lado de los que no quieren renunciar, está del lado de los que no quieren renunciar al bono, está del lado de los que no quieren renunciar a sus prestaciones. Y no, te colocaste, el problema es que estamos en un momento en donde estás de un lado, estás del otro, ¿no? Los matices parece ser, por muy importantes que sean, no estamos en época de matices, pero bueno,
¿Qué les parece? Vamos a un corte y volvemos. Estamos en Así las Cosas.